talking tonight about why counsel. Estamos hablando esta noche de por qué aconsejar. And we said that counseling has been part of the human existence since the Garden of Eden. Y dijimos que la consejería ha sido parte de la vida de la humanidad desde el huerto del Edén. Even before the fall of man into sin. Aún desde antes de la caída del hombre en el pecado. And certainly that's the way Paul's description of the end times ends. Y así es como la descripción que da Pablo acerca de los tiempos del fin culmina. Yes, the conditions of the end times are terrible. Sí, la condición de los tiempos del fin es terrible. But greater is he that is in you Pero mayor es el que está en ustedes than he that is in the world. del que está en el mundo. And so we don't have to go through life depressed as the church, Así que no tenemos que ir como deprimidos en la iglesia, because we have the sufficient word of God. porque tenemos la palabra suficiente de Dios. Now I realize you might say this, Yo al decir esto me doy cuenta, but people in this culture will not listen, pero las personas en esta cultura no escucharán, or people in this day and age will not listen. o las personas en esta edad no están escuchando. It might help you to know a little bit about how our counseling ministry is structured. Puede ayudar el saber cómo está estructurado el ministerio de consejería. We have a counseling center as part of our church's ministries. Tenemos un centro de consejería como parte del ministerio de nuestra iglesia. So just like we have a Christian school, Así como nosotros tenemos una escuela cristiana, just like we have a Sunday school, así como tenemos escuela dominical, just like we have worship services, así como tenemos servicios de adoración, we also have a counseling center. también tenemos un centro de consejería. It's available to people in our community. Está disponible para las personas en nuestra comunidad. And so it's open on Mondays. Así que está abierto los lunes So there's about 24 of us. y hay como 24 de nosotros It would include many of our pastoral staff. y va a incluir a muchos del staff del grupo o el cuerpo pastoral. It would include several medical doctors Va a incluir varios doctores who have been trained. que han sido entrenados, They come apart from their medical practice salen de su práctica de medicina on Mondays and they serve with us. los lunes y sirven con nosotros. There's several other godly men and women, Hay otros hombres y mujeres piadosos, so about 24 of us. así que hay como unos 24 de nosotros en total. And we get together and provide biblical counseling Y services nos reunimos y damos servicios de consejería to people in our community a las personas en nuestra comunidad free of charge. sin cobrar absolutamente nada. Now, we don't live in a big city like many of you do. Ahora, nosotros no vivimos en una gran ciudad como muchos de ustedes. There's about 175,000 people. Hay como 175, 190 mil personas In our entire community. en toda la comunidad. And you would think Y ustedes pensarían that if a church is going to provide 60 to 80 hours que si una iglesia va a proveer de 60 a unas 80 horas of counseling free of charge to our community, de consejería gratuitamente a la comunidad, surely that would meet the need. que de seguro eso va a llenar las necesidades. But friend, that's not true. Pero eso no es cierto. We always have a waiting list Siempre tenemos una lista de espera of men and women from our community de hombres y mujeres de nuestra comunidad who are waiting in line to receive biblical counseling. que están esperando en línea para poder recibir consejo bíblico. The last time I checked, La última vez que yo revisé, we had over 50 individuals and families teníamos más de 50 individuos o familias on a waiting list, en una lista de espera, waiting to hear from the Word of God. esperando escuchar de la palabra de Dios. Now, I'm not happy about that waiting list. Yo no estoy contento con la lista de espera And I should also point out, it's not because we do a lot of advertising. y debo señalar que no es porque nosotros hacemos mucho anuncio y aviso en cuanto a esto, Because we don't. porque no lo hacemos. That's all by word of mouth. Todo eso es porque se riega la voz. But when somebody is helped, Pero cuando alguien es ayudado, they're going to tell all their friends. le van a decir a otros amigos. And even if they didn't, their friends would notice Y aun si no lo hicieran, sus amigos lo notarían. and would ask, what changed you? Y le preguntarán, ¿y qué fue lo que te cambió? And that person is going to say, the Lord Jesus Christ. Y la persona va a decir, el Señor Jesucristo. And that person then is going to say, well, where did you hear about that? Y entonces esa persona le va a decir, ¿y dónde tú escuchaste acerca de eso? Over at that church. Allí en tal iglesia. And that's what generates a longer and longer waiting list. Y eso es lo que genera que haya una lista de espera cada vez más grande. So let us never depreciate the power of the Word of God. Así que nunca menospreciemos el poder de la palabra de Dios. Let us never depreciate the power of the Holy Spirit of God. Nunca menospreciemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Let us never depreciate the power of the Son of God. Nunca menospreciemos el poder del Hijo de Dios. To apply God's Word to every person in every generation. Para aplicar la palabra de Dios a cada persona
en cada generación. So that was true in the Garden of Eden. Eso era cierto en el huerto del Edén It's true in the end times. y es cierto en los tiempos del fin. Now let's ask another theological question. Ahora hagamos otra pregunta teológica. What about the early church? ¿Qué tal con respecto a la iglesia primitiva? Can we find biblical counseling in the early church? ¿Encontramos nosotros consejería bíblica en la iglesia primitiva? And I want to suggest the answer to that question is yes. Y voy a sugerir que la respuesta a esa pregunta es sí. Now let's read a marvelous passage of Scripture. Ahora leamos un pasaje maravilloso de la Escritura. It's when the Apostle Paul Fue cuando el apóstol Pablo was preparing to leave the city of Ephesus. estaba preparándose de dejar la ciudad de Éfeso. He spent more time in Ephesus than any other place, Pasó más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar, 3.5 years. 3 años y medio. He loved these men and women dearly. Amaba a estos hombres y mujeres entrañablemente. And so before he left, Así que antes de partir, he called them together. les reunió, He reminded them of what his ministry had been among them, les recordó cómo había sido su ministerio entre ellos and of how he wanted them to minister while he was gone. y cómo él quería que ellos ministraran una vez él se fuera. Ministry of the word is all over this passage. El ministerio de la palabra está a lo largo de todo este pasaje. Could you please read them? Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 20, versículo 1 y luego los versículos 7 hasta el 38. Dice Hechos 21. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no rehuía declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados.
ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Isn't that a precious passage of Scripture? ¿No es este un pasaje precioso de la Escritura? And aren't you glad that God gives us instruction in His Word ¿Y no están contentos de ver que Dios nos da instrucción en su palabra about how we're to function in the church? acerca de cómo la palabra funciona en su iglesia? And what we're trying to point out now is this: Y lo que estamos tratando de señalar ahora es how much the early church cuánto la iglesia primitiva emphasized the ministry of God's Word. enfatizó el ministerio de la palabra de Dios. But please notice this. Pero por favor, observen esto. It was the ministry of the Word in various settings. Fue el ministerio de la palabra en distintos escenarios. So you saw Paul ministering in large groups. Así que vieron a Pablo ministrando en grupos grandes. And there's no question that Paul loved to preach. Y no había ninguna duda de que Pablo amaba predicar. In fact, did you notice that he prolonged that message to midnight? Y observaron ustedes que él prolongó el mensaje hasta la medianoche. Here's some great news. He aquí una gran noticia. I don't intend to speak that long. Yo no espero hablar tan largo. But the Apostle Paul did. Pero el apóstol Pablo lo hizo. In fact, he killed somebody while he was preaching. Y de hecho él mató a uno mientras estaba predicando. There's this poor young man Este pobre joven up on the third floor, que estaba en el tercer piso, sitting in the windowsill. sentado frente a la ventana. And Paul ministered the word for so long. Y Pablo ministró la palabra por tanto tiempo The poor young man fell asleep que el pobre joven se durmió and fell out the window. y se cayó por la ventana And he died. y se murió. You know, I've had some bad sermons, Yo he tenido sermones malos, but I have never killed pero anybody. yo nunca he matado a nadie. But I will tell you this, Pero les digo esto, just in case. por si acaso, Some of you have been to our church. algunos de ustedes han estado en mi iglesia. We only have one floor. Solamente tenemos un solo piso. So if anybody falls out the Así que si window, alguien se cae por la ventana, they're just going to break an arm. They're not going to die. solamente se van a romper un brazo, no se van a morir. What's also funny is this. Lo que también es gracioso es After Paul heals him, que después que Pablo lo sana, he brings everybody back. él de regreso lo vuelve a llevar todo el mundo arriba. And then what does he do? ¿Y qué hace después? He keeps on preaching. Él sigue predicando. So he loved ministering the word of God. Así que él ama predicar, ministrar la palabra de Dios. And it probably won't surprise you. Y probablemente no te sorprenderá, I do too. yo también lo hago. So I'm not suggesting this. Yo no estoy sugiriendo I'm not suggesting that we should get involved in counseling instead of preaching, que nosotros debemos estar involucrados en consejería en lugar de predicación, because I love to preach. porque yo amo predicar. We have 5 worship services on Sunday morning. Tenemos 5 servicios de adoración los domingos, en la mañana. 3 of them I'm speaking live. En 3 de ellos yo hablo en vivo. The other 2 are projected via camera to other places. Los otros 2 están proyectados vía cámara en otros lugares. And people worry about me. Y las personas se preocupan por mí. Oh, poor Pastor Byers. Oh, el pobre pastor Byers He has to preach 3 times. tiene que predicar 3 veces. I love preaching. Yo amo predicar. It doesn't bother me to do it 3 times. No me molesta hacerlo 3 veces. It's like bowling. Eso es como jugar boliche. Set up the pins, Prepara allí los bolos. and I'll try to knock them down again. Y yo voy a tratar de tumbarlos de nuevo. So the more games, the better. Mientras más juegos, mejor. And I love to prepare for preaching. Y a mí me encanta prepararme para predicar. And I am a very scheduled individual. Y soy un individuo con un horario rígido. So our church knows this. Así que mi iglesia sabe On Tuesday morning, que los martes en la mañana Pastor Byers goes into his el office. pastor Bayer se mete en su oficina His office has 2 very important things. y en su oficina hace 2 cosas importantes. A refrigerator Hay 2 cosas, una neverita and a restroom. y un baño. I could live there. Yo puedo vivir ahí. And so I go in that room Así que yo me meto en esa habitación on Tuesday morning, los martes en la mañana and I don't come out y yo no salgo until that sermon is done. hasta que ese sermón está listo. Now you might say, now wait a minute. Tú puedes decir, pero un momento. You're still going to be in the Dominican Republic this Tuesday. Tú vas a estar en la República Dominicana este martes. That's true. Eso es verdad. So do you know what I did before I left? ¿Saben lo que yo hice antes de salir?
I prepared the sermon for next Sunday. Yo preparé el sermón para el próximo domingo. So I'm preaching verse by verse through the book of Daniel. Yo estoy predicando versículo por versículo el libro de Daniel. And so I had the privilege of preparing a sermon on Daniel 2 Así que yo tuve el privilegio de preparar un sermón sobre Daniel 2 that, Lord willing, I'll preach on August 28th. que voy, si Dios lo permite, a predicar en agosto 28. So I'm not going to let Así que- counseling or anything else Así que yo no voy a permitir que la consejería ni nada más get in the way of preaching. se metan en medio de la predicación. However, some pastors believe this. Sin embargo, algunos pastores creen esto. I do all my counseling from the pulpit. Yo hago toda mi consejería desde el púlpito. Well, I would just say this to that person. Yo le diría eso a esta persona. That person must think he's a better preacher Esa persona debe pensar que es mejor predicador than the Apostle Paul. que el apóstol Pablo. Because yes, the Apostle Paul preached from the pulpit, Porque sí, el apóstol Pablo predicaba desde el púlpito, but he also ministered the Word of God pero también ministraba la palabra de Dios from house to house as well. de casa en casa. And here's what John Calvin said about that. Y aquí lo que Juan Calvino dijo al respecto. This is from his commentary on the book of Acts, Esto viene de su comentario en el libro de los Hechos about Acts 20:20. sobre Hechos 20:20. He said, this is the second point, Dijo, este es el segundo punto, that he did not teach all men only in the congregation, que él no enseñaba a los hombres únicamente en la congregación, a todos los hombres, but also everyone privately, sino también a cada uno en privado, as every man's condition requires. según requería o demandaba la condición de cada hombre. For Christ has not appointed pastors Porque Cristo no ha señalado o designado a los pastores that they only teach in general in the pulpit, para que enseñen solo en general, desde el púlpito, but that they take charge of every particular sheep. sino también para que cuiden a cada oveja en particular. That's what we're talking about from the ministry of the Apostle Paul. De eso es lo que estamos hablando con el ministerio del apóstol Pablo. So yes, he ministered in large groups. Así que sí, él ministraba en grupos grandes. Yes, he ministered in small groups. Sí, él ministraba en grupos pequeños. And he even ministered the word individually. Y aún ministraba de manera individual. The text is very clear about El this. texto es muy claro con respecto a esto. He admonished each one of them Él amonestaba a cada uno with tears. con lágrimas. And that's why I would suggest this. Y es por esto que yo sugiero There's a difference between a church having a counseling ministry que hay una diferencia entre una iglesia que tiene un ministerio de and consejería a church being a counseling ministry. y una iglesia que es un ministerio de In consejería. other words, it's just natural En otras palabras, es natural for people in the church family para las personas en la familia de la iglesia to acknowledge our struggles, que reconozcan nuestras luchas, to acknowledge the ways we're hurting, que reconozcan la manera como nosotros somos heridos, to acknowledge the problems we're que having, reconozcan los problemas que estamos teniendo and then to go to the church y family que luego vayan a la familia de la iglesia and receive help from one another. y reciban ayuda los unos de los otros. So whether it's Sunday Ya de manera que sea domingo or Tuesday o martes or Wednesday, o miércoles, counsel is available from the Word of God el consejo está disponible desde la palabra de Dios, in the house of God. en la casa de Dios. And so that's what we're seeing happening in the book of Hebrews. Y eso es lo que nosotros estamos viendo suceder en el libro de Hebreos. We're stimulating one another Estamos estimulándonos los unos a los otros to love and good deeds. al amor y a las buenas obras. That's what Paul wanted to see among the Ephesian elders. Eso es lo que Pablo quería ver entre los ancianos de Éfeso. So the Word of God was to be central. De manera que la palabra de Dios debió ser central. And you see that all the way through this passage of Scripture. Y ven eso a todo lo largo de este pasaje de la Escritura. So he's giving much exhortation. Así que le está dando más exhortación. He's preaching till midnight. Está predicando hasta la medianoche. But then he could say this: Pero luego pudo decir, I did not shrink yo no me rehuí from declaring the entire counsel of God de to declararles todo el consejo de Dios a ustedes. you. Note the emphasis at the climax of the text. Observen el énfasis en el clímax del pasaje. Don't you love the way the Bible is described here? ¿No aman la forma como la Biblia lo describe esto aquí? It's the word of God's grace. Es la palabra de la gracia. Aren't you glad that God has called us to that? ¿No están ustedes contentos de que Dios nos ha llamado a eso? And you might say, but if you have people from the community coming, Pero ustedes pueden decir, pero ustedes tienen personas de la comunidad que vienen. they're going to have all sorts of sin. Van a tener todo tipo de pecados. We're talking about people who are living together without being married. Estamos hablando de personas que están viviendo juntas sin casarse. We're talking about people who are stealing. Estamos hablando de personas que están
están robando. We're talking about people who came out of jail. Estamos hablando de personas que salieron de la cárcel. We're talking about homosexuals. Estamos hablando de homosexuales. So what are we going to give them? De manera, ¿qué vamos a darles? Judgment? ¿Juicio? Separation? ¿Separación? I hope we're going to give them the word of Yo God's grace. espero que le estemos dando la palabra de la gracia de Dios. Where sin abounded, Donde la gracia abundó, grace much more donde el pecado abounded. abundó, sobreabundó aún más la gracia. And it's able to build up. Y es capaz de sobreedificar. So many of our counselees are torn down. Muchos de nuestros aconsejados están And destrozados. we use the word of God to build them up. Y usamos la palabra de Dios para reconstruirles. And it's able to give the inheritance Y es capaz de darles la herencia among all of those who are sanctified. entre todos los santificados. Now you might say this, Ustedes pueden decir, but people in our cultures don't want to hear this word anymore. pero la palabra, la gente de nuestra cultura no quiere oír esa palabra ya más. So that's why we have to go to secular psychology. Y es por esa razón que tenemos que ir a la psicología secular. I do not believe that. Yo no creo eso. I believe God can put his product Yo creo que Dios puede poner su producto on the market en el mercado in this day and age. en esta época. Let me tell you something that happened in our town. Permítame decirles algo que pasó en nuestro pueblo. Obviously, we've been doing this for a long time. Obviamente hemos estado haciendo esto por mucho tiempo. And so we have a reputation. Así que tenemos una reputación. If people in our town are struggling, Si las personas en nuestro lugar están luchando, they can go to Faith Church ellos pueden ir a la iglesia de Faith and receive counseling from the Word of God. y recibir consejería de la palabra de Dios. That's part of our reputation. Eso es parte de nuestra reputación. And I'm glad for that. Y yo estoy contento de eso. Several years ago, Hace varios años we had a series of terrible events occur. tuvimos una serie de eventos muy tristes que sucedieron. We had 4 babies that were murdered Tuvimos 4 bebés que fueron asesinados in a very short period of time. en un corto periodo de tiempo. Here's what happened. Esto fue lo que sucedió. 2 unmarried people 2 personas que no estaban casadas, living together estaban viviendo juntas, would have a baby. tenían un bebé. And so they needed child care. Así que necesitaban que And alguien cuidara de ese bebé. And there wasn't any safe, affordable child care. Y no había ningún lugar que tuviera a un precio asequible que le proveyera cuidados para ese bebé. Which is kind of strange, by the way. Que era algo raro de Because paso. our town has about 150 churches. Porque nuestro pueblo tiene como 150 iglesias. Guess what every one of them has? Adivinen qué tiene cada una de ellas. A nursery. Un nursery. And guess what those nurseries are like all through the week? Y adivinen en qué están esos áreas de cuidado infantil durante toda la semana. Empty. Vacíos. Because too many churches don't care about their unsaved neighbors. Porque muchas iglesias no tienen ningún interés en los vecinos no salvos. And so you might say, well, they shouldn't have had a baby to begin with. Entonces tú podrías decir, ellos lo primero que debieron hacer es no tener ese bebé. That's judgment, not grace. Eso es juicio, no gracia. So here's what happens. Es aquí lo que sucede. And many times the woman has to go either to school or to work. La mujer en muchos casos tiene que ir o a la escuela o a trabajar. And so she leaves the baby with her boyfriend, Así que deja el bebé con el novio, who doesn't know anything about anything. que no sabe nada acerca de nada. And so the baby starts crying. Así que el bebé comienza a llorar. So what do you think the boyfriend does? ¿Qué ustedes creen que el novio hace? Shakes the baby. Le remenea, sacude al bebé. And we had 4 precious little babies Y con 4 bebés hermosos murdered in our community fueron asesinados en nuestra comunidad in that same way. de esa misma forma. So there was an outrage in our town. Así que hubo todo un clamor en el pueblo. And so some of the judges, Y así que algunos de los jueces, some of the community leaders algunos de los líderes de los comunitarios got together. se reunieron. And they said, we're going to have a series of community forums. Así que nos vamos a tener algunos foros comunitarios, una serie de foros comunitarios, And we're going to bring the experts together. y vamos a reunir a los expertos. And we're going to teach our community about child abuse and child neglect. Y vamos a enseñar a nuestra comunidad acerca de el descuido y el abuso infantil. So this is all in the newspaper and on the television. Todo esto está en las noticias, periódicos, televisión. Everybody's talking about these community forums. Todo el mundo estaba hablando de estos foros comunitarios. All of a sudden, my phone rings. De repente suena mi teléfono And it's the person who's organizing all of this. y es la persona que está organizando todo esto. And they said, Pastor Byers, Y dice, Pastor Byers, we want you to be on this panel. queremos que usted esté en estos paneles.
So I said, okay. Yo dije, ok. And so they were going to have an organizational meeting Iban a tener una reunión organizativa of all the people on the panel de todas las personas que estaban en el panel. just to discuss what was going to be said. Simplemente para discutir lo que se iba a decir. So I drove my car down there, Así que yo conduje hasta allí and all the experts were in the room. y todos los expertos estaban en el salón And they were talking. y estaban hablando. Here's what we think the problem is. Esto es lo que nosotros creemos que es el problema. Here's the answers we're going to give. Estas son las respuestas que le vamos a dar. Talk. Habla. Finally, when there was a lull in the conversation, Finalmente, cuando hubo una calma en la conversación, I raised my hand yo levanté la mano and I said, I want to be sure that I've practiced full disclosure y yo le dije, yo quisiera poder practicar la apertura aquí plenamente, because I don't want to surprise anybody in this forum. porque yo no quisiera sorprender a nadie en este foro. And if what I'm about to tell you makes you not want me there, Y si lo que yo les voy a decir hace que ustedes no quieran que yo esté, that's okay. eso está bien. It won't be the first time I've been disinvited. No va a ser la primera vez que yo voy a ser desinvitado. So I said this, Así que yo les dije, I respect your right yo respeto vuestros derechos to believe whatever you want to believe para creer lo que ustedes quieran creer and present whatever solutions you want to y present. presentar cualquier solución que ustedes quieran presentar. But I think everybody in this room knows us. Pero yo creo que todos en este salón nos conocen. I'm a pastor. Yo soy un pastor. We do biblical counseling at Faith. Nosotros damos consejería bíblica en Faith. And so if you're going to ask me a question in that public forum, Así que si me van a hacer una pregunta en ese foro público, I'm going to take this book out right here yo voy a sacar este libro que está aquí and I'm going to answer it from the Word of God. y yo la voy a responder a partir de la palabra de Dios. At that point, one of our judges stood up. En ese punto, en ese momento, uno de los jueces se paró. She oversees all of these abuse cases. Ella era la que estaba supervisando todos estos casos de abuso. Here's what she said. Y es aquí lo que ella dijo. She said, and that's exactly why we asked you to come. Y eso es exactamente, esa es exactamente la razón por la que pedimos que tú vinieras. Then she looked at these state leaders, Luego observó a aquellos líderes estatales que estaban allí. many of them who make their living on the government. Muchos de los que viven precisamente del gobierno. And she pointed her finger right in their face. Y ella le señaló con el dedo And she said, we better face the fact y le dijo, nosotros lo mejor que hacemos es encarar los hechos that we have failed the children of our community. de que nosotros le hemos fallado a los niños de nuestra comunidad. And then she said this, Y luego ella dijo, these problems are inherently moral. estos problemas son inherentemente morales. Therefore, we need moral solutions. Por tanto, necesitamos soluciones We, morales. we better listen to what this man has to say. Así que mejor escuchemos lo que este hombre tiene que decir. So there you go. Así que So that night we went to the forum. esa noche fuimos al foro. It was in a large community room in our town. Era en un gran salón comunitario del pueblo. Our university was going to broadcast it live on radio. Nuestra universidad iba a promocionarlo por radio en todo el alrededor, los alrededores. The cable television show, our program was there. They were filming it. La programa de cable, la compañía de cable estaba allí presente también grabando lo que estaba sucediendo. They promised to broadcast it 22 times in the next month. Y prometieron ponerlo en la programación 22 veces a lo largo del mes. I'm sitting right next to the former mayor of our town. Yo estoy allí sentado justo al lado del gobernador del pueblo. On this side is the woman who leads the government agency for child abuse. Y por este lado estaba la mujer que dirigía la agencia con respecto al abuso infantil. All these community leaders. Todos estos líderes comunitarios. When questions were asked, they started talking Ellos se hacían preguntas y todo el mundo estaba hablando from their particular point of view. desde sus puntos de vista particulares. When it came my time to talk, Cuando llegó mi momento para yo hablar, I had a copy of the Bible just like this. yo tenía una copia de la Biblia justo And como I esta. did biblical counseling at a community level. Y yo hice consejería bíblica a un nivel comunitario. Nobody shut off my microphone. Nadie apagó mi micrófono. Nobody stopped me from talking. Nadie me detuvo de hablar. People were very kind afterwards. Las personas fueron muy amables después.
So then it came time for the next forum. Luego llegó el momento para el próximo foro. And they made it very clear. Y ellos pusieron muy en claro In the next forum, they were going to have a different set of experts. que en el próximo foro ellos iban a tener otro grupo de expertos. This time, they were going to bring in leaders from our state Y en esa ocasión ellos iban a traer líderes del estado completo. because this was attracting some attention around the state of Indiana. Porque esto ya estaba llamando cierta atención en el estado de Indiana. So that's fine. Eso está bien. I get invited to speak at a lot of places once. Yo soy invitado a hablar en muchos lugares una sola vez. So I wasn't surprised I wouldn't be invited again. Así que yo estaba sorprendido de que no me invitaran de nuevo. That's why I was surprised Y por eso que yo estaba sorprendido. when my phone rang. Cuando sonó el teléfono And they said this, y me dijeron, we want you to be on the second panel, nosotros queremos que tú estés en el segundo panel, but we're going to have another organizational meeting pero vamos a tener otra reunión organizativa, because we have all these state people. porque tenemos ahora todas estas personas del estado. And they said we're going to have the organizational meeting in the judges' chambers. Y dijeron, nosotros vamos a tener esta próxima reunión organizativa en la Cámara del Juez, On the fourth floor of our courthouse. en el piso 4 del edificio de la judicial. So I drove down there. Así que yo conduje hasta allí. I figured there's no reason for me to talk. Yo pensaba, no hay ninguna razón para que yo hable. They already know what I'm going to say. Ellos saben lo que yo voy a decir. So I was sitting in the back of the room. Así que yo me senté en la parte de atrás del salón. And honestly, I wasn't even paying attention to this meeting. Y honestamente yo ni estaba prestando atención a esta reunión. These people were just talk. Estas personas estaban habla. So I was not paying attention. Así que yo no estaba prestando atención. All of a sudden, the judge speaks. De repente el juez habla. She calls my name. Y ella pronuncia mi nombre. She says, and Steve, Y dijo, Steve, that got my attention. eso llamó mi atención. I thought, what have I done? Y que yo dije, ¿qué hice? I also know there's a jail on the first floor of the building. Yo también sabía que había una cárcel en el primer piso del edificio. And that judge could put me in there. Y ese juez me puede poner ahí. So I looked up like this, Así que yo me levanto y miro. and she's actually pointing her finger right at me. Y está señalándome con el dedo. And she says, we've got to have you continuing to talk about the Bible. Nosotros tenemos que tenerte a ti siguiendo hablando acerca de la Biblia. And then she looks over at these state leaders. Y ella volvió y se dirigió a estos líderes del estado. She says, we have failed the children of this community. Nosotros le hemos fallado a los niños de nuestra comunidad. And then she repeated what she had said Y before. luego repitió lo mismo que había dicho antes. These are moral problems. Estos son problemas morales. Therefore, we need moral solutions. Por lo tanto, necesitamos soluciones We morales. must listen to what this man says from the Bible. Tenemos que escuchar lo que este hombre tiene que decir de la Biblia. And then I look up at her, Y luego entonces yo la miré and she's doing this. y ella está haciendo eso. You have to keep talking to our community Tú about the tienes Bible. que seguir hablando a la comunidad acerca de la Biblia. And I thought, how ironic. Y yo pensé, oye, pero qué irónico. Here's a judge. Es aquí una juez. She is demanding that I talk to the community from the Bible. Ella está demandando, exigiendo que yo le hable a la comunidad de la Biblia. And by the way, Y de paso, I wouldn't expect you to know this. yo no esperaría que ustedes lo supieran. But just like our country has a Supreme Court, Pero así como nuestro país tiene una corte suprema, each one of our states has a Supreme Court. cada uno de nuestros estados tiene una corte suprema. They recently elected a new Chief Justice. Y recientemente escogieron un nuevo juez. You know who it is? ¿Saben quién es? This exact same woman I'm talking about. Exactamente la mujer de la que yo estaba hablando. Don't believe that God can't put his product on the market in this day and No age. crean que Dios no puede poner su producto en el mercado en esta misma era en la que estamos viviendo. So the question isn't, Así que la pregunta no es, is this powerful? la pregunta no es si esto es poderoso. The question is, are we going to get it out there? La pregunta es, ¿vamos nosotros a sacarla? With various approaches. Con diferentes métodos. So we're going to encourage and comfort. Así que vamos a alentar y a exhortar. And we'll talk about this at another time. Y vamos a hablar de eso en otro momento. But biblical counseling is not just confronting people who are sinning. Pero la consejería bíblica no es simplemente confrontar a personas que están pecando. It's also comforting people who are suffering. También es alentar personas que están sufriendo. We're also going to be teaching. También vamos a estar enseñando. Many of the people that we're counseling just need truth. Muchas de las personas a las que le estamos aconsejando necesitan verdad. Sometimes we're going to have to admonish. Algunas veces vamos a necesitar amonestar.
And there is the verse that I talked to you about earlier tonight. Y ahí está el versículo del que yo les hablaba anteriormente esta noche. This is not just a ministry for pastors. Este no es un ministerio únicamente para pastores. Romans 15 was not written to pastors. Romanos 15 no se escribió para pastores. Romans 15 is written to every believer in the church. Romanos 15 está escrito para todos los creyentes en la iglesia. We're building people up with the word. Nosotros estamos edificando personas con la palabra. We're consoling them with the word. Estamos consolándoles con la palabra. And we're helping them with the Y word. las estamos ayudando con la palabra. So it's not like every counseling session sounds the same over and over and over. No es que cada sesión de consejería suena lo mismo una y otra vez, una y otra vez. And ultimately, Jesus is the one that our counsel is pointing to. Y en última instancia es a Jesús que nuestras sesiones de consejería están apuntando. So why counsel? Así que ¿por qué aconsejar? Because it was needed in the Garden of Eden. Porque se necesitaba en el huerto del Edén, Because it's available in the end times. porque está disponible aún en los tiempos del fin, And because it was practiced clearly in the early church. y porque fue practicada claramente en la iglesia primitiva. Now let's add one more answer. Ahora, añadamos una pregunta, una respuesta And I'll adicional. try to give this as quickly as I Y voy can. a tratar de dárselo tan rápidamente como puedo. But it's very, very important. Pero es muy importante. It's because the ministry of the word Es porque el ministerio de la palabra is an important part of the discipleship ministries of the church. es una parte importante del discipulado de la iglesia. Now let me offer this illustration Permítame ofrecerles esta ilustración as a way of helping us understand where does counseling para ayudarles a entender dónde la consejería fit into the overall discipleship ministry of the church. encaja en el ministerio de discipulado de la iglesia. So here's what we have. Esto es lo que tenemos. It's a river. Es un río And let's let that river represent the discipleship river. y vamos a decir que este río representa el río del discipulado. And here's individual believers. Y estos son los creyentes individuales, These are people in your church. personas en tu iglesia. And we're trying to disciple Y them. estamos tratando de discipularles. We're trying to help them make progress spiritually. Estamos tratando de que tengan progreso espiritual. So you could think about this as normal discipleship. Así que pueden pensar eso en como un discipulado normal. Everything that your church is doing Todo lo que la iglesia está haciendo in order to try to help every Christian grow. para tratar de hacer que cada cristiano crezca. So think about your worship service. Así piensen en el servicio de adoración, Think about your small groups. piensen en sus grupos pequeños, Think about your men's groups, your women's groups. piensen en los grupos de hombres o mujeres. And every one of us would say this. Y cada uno de ellos diría, If a church is going to do its job, si la iglesia va a realizar su trabajo, it has to be providing resources to help every person in the church grow. tiene que estar proveyendo los recursos para que cada grupo de la iglesia pueda crecer. Well, is that the only thing that a church is concerned about? Si esa fuera la única cosa en la que estuviera preocupada la iglesia, And if I'm asking it that way, the answer is probably no. y si lo dijera de esta forma, la respuesta sería probablemente no. So let's add to our diagram. Así que añadamos algo a nuestro diagrama. What have we added there at the top? Lo que hemos añadido ahí de fuera del pueblo. That's evangelism. Eso es evangelismo. That's getting more and more people into the river. Eso es añadir y más personas al río. Now, I don't personally consider that something other than discipleship. Eso yo no lo considero como si fuera otra cosa aparte del I discipulado. would call that preparatory Yo discipleship llamaría eso discipulado preparatorio or initiatory o discipleship. preparatorio de iniciador. Everything the church is doing to Todo- try to get more people in the river. Todo lo que la iglesia hace es tratar de hacer que haya más personas en el río. Now, would you agree with me on this? ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo en lo siguiente? A church has to be working on both of those. Una iglesia tiene que estar trabajando en ambas cosas. You have to be working hard at reaching more people for Christ. Tiene que estar trabajando fuertemente en tratar de alcanzar más personas para Cristo. And then providing resources so that every person who has been won Y is luego growing. proveerles los recursos para que cada una de estas personas esté creciendo. Now, if you've been a pastor, Ahora, si tú has sido pastor or if you've been in church for any period of time, o has estado en una iglesia por un periodo determinado de tiempo, you know this. sabes esto. It's hard to be effective at both of those. Es difícil ser efectivo o eficaz en ambas cosas. Some churches are very good at
evangelism or Algunas outreach. iglesias son muy buenas con el evangelismo, el Not- alcanzar a los perdidos, Not so good at follow-up or y discipleship. no tan buenos en el seguimiento o el discipulado. Some churches are good at follow-up or discipleship, Otras iglesias son muy buenas en el seguimiento y el discipulado, but not very good at outreach. pero no son muy buenos en alcanzar a los perdidos. It is very, very hard to be good at both. Es muy difícil ser bueno en ambas cosas. But let me ask you this. Pero permítanme preguntarles. Let's say, and I realize there's many different churches represented here. Vamos a decir, aquí hay muchas iglesias representadas. Let's say, by God's grace, you're doing well at both. Digamos que por la gracia de Dios ustedes están haciendo ambas cosas muy bien. You're seeing men and women come to Christ, Están viendo hombres y mujeres venir a Cristo and you're seeing discipleship happen. y están viendo que está ocurriendo el discipulado. Let me ask you this question. Permítanme hacerles esta pregunta. Is every person in your church ¿Está cada persona en la iglesia growing at the rate that God wants them to grow? creciendo al ritmo que Dios quiere que crezca? Is every person in your church benefiting ¿Está cada persona en tu iglesia beneficiándose from the normal discipleship means and methods of the church? de los medios de discipulado normal de la iglesia? Their canoes are in the center of the river Sus canoas están en el centro del río, where the water is swiftest, donde el río es más rápido, growing at the rate that God wants them to grow. creciendo al ritmo que Dios quiere que crezcan. Is that true of every member in your church? ¿Es eso cierto de cada miembro de tu iglesia? What's the answer to that question? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Absolutely not. Absolutamente no. Because some people are in canoes that are going around and Porque around and around. and algunas around. personas están en canoas que están dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. They're stuck. Están atrapados. They're not benefiting from the regular No se están discipleship means. beneficiando de los medios regulares de discipulado. Now here's my question. He aquí mi pregunta. What does the church have for people like that? ¿Qué tiene la iglesia para personas así? Who are suffering, Que están sufriendo, who are sinning. que están pecando. And here's the scandal. Y he aquí el escándalo. In many churches, there is no answer. En muchas iglesias no hay respuesta. There's nothing for that person. No hay nada para esa persona. Or we send them somewhere else O lo enviamos a otro lugar where they're going to receive ideas based on something other than the gospel. donde van a recibir ideas de fuentes que son otra cosa y menos el evangelio. Let's add one more piece to our diagram. Vamos a añadir una nueva pieza a nuestro diagrama. Do you see what we've added? ¿Ven lo que hemos añadido? In English, that's called an eddy. En inglés eso se llama un eddy. In other words, that's a wide place in the river Eso es un lugar amplio en un río where the water's not as deep donde el agua no es muy profunda and the current's not as swift. y donde la corriente no es muy rápida. And we gently bring that person over Y nosotros con suavidad traemos la persona hasta ese lugar and we teach them how to navigate their canoe. y le enseñamos a navegar su canoa. But what I'm trying to show is this. Pero lo que yo estoy tratando de mostrar es At that most vulnerable person in that place in that person's life, que en ese lugar más vulnerable en la vida de esa persona, we're not going to give them something other than discipleship. no le vamos a dar otra cosa más que discipulado. For us, that's what counseling is. Para nosotros eso es lo que la consejería And es. I realize you might say, I don't even like the word counseling. Y quizás tú puedes dar cuenta, a mí no me gusta ni siquiera la palabra consejería, puedes decir. Then just call it concentrated discipleship. Entonces llámalo discipulado concentrado. Because what we're talking about Porque essentially is this. de lo que estamos hablando esencialmente It's a subset of discipleship es un derivado del discipulado that answers the question, que responde la pregunta, where does a person go who's struggling? ¿dónde va la persona que está luchando? And the reason we use the river is Y this. la razón por la que utilizamos el río es, We're not going to send them to a different set of truth no le vamos a enviar a un grupo, a un conjunto diferente de verdades or a different set of practitioners. o a un grupo diferente de practicantes. We're going to provide that in the church of Le, Jesus le Christ vamos a proveer eso en la iglesia de Jesucristo, using the sufficient word of God. usando la palabra suficiente de Dios. That's why you can say one more thing about this. Y eso es lo que ustedes pueden decir, podemos decir una cosa más acerca de esto. It's also temporary. También es temporal. Do you know why it's temporary? ¿Saben por qué es temporal? Because how long does that person need to be in counseling? Porque ¿cuánto necesita esa persona estar en consejería? Only until we can get them plugged into the regular discipleship Solo ministry hasta of the que nosotros podamos conectarle en el discipulado regular de la church. In iglesia. fact, I'll tell you this. Déjenme decirles esto. If you cut me right now, Si ustedes me cortan ahora mismo, I'm not going to bleed counseling. yo no voy a sangrar discipulado, I'm gonna- consejería.
I'm going to bleed local church ministry. Yo voy a sangrar ministerio de iglesia local. I'm a pastor. Soy un pastor. So I'm going to bleed Great Commission. Así que yo voy a sangrar gran comisión. In fact, if I were just honest with you, De hecho, si yo fuera honesto con ustedes, I don't really even like the council. a mí ni siquiera me gusta la consejería, But I do pero yo sí because I think la hago because it's part of my God-given ministry. porque es parte de mi ministerio encomendado por Dios. And I train others to do Y entreno a otros que lo hagan because it's part of our God-given ministry. porque es parte de nuestro ministerio asignado por Dios. And here's the kind of church we want to be. Y es aquí el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. We want to be a church that's passionate about outreach. Queremos una iglesia apasionada con alcanzar los perdidos. We want to be a church that has all sorts of normal discipleship methods. Queremos toda una iglesia que esté involucrada en el discipulado corriente normal, But when one of our sheep is in trouble, pero que cuando una de nuestras ovejas esté en problemas, we want to have compassionate ministries for them too. nosotros queremos tener ministerios compasivos para ellos también. We're not going to ignore them, No vamos a ignorarlos and we're not going to send them somewhere else. y no los vamos a enviar a otro lugar. We want to be prepared to help disciple them as well. Queremos estar dispuestos, preparados para discipularlos a ellos también. We feel like that's what God has called us to be as a church. Nosotros sentimos que eso es a eso es que Dios nos ha llamado como iglesia. And perhaps He's called you to be that as well. Y quizás te ha llamado a ti o los ha llamado a ustedes para eso también. Now, thank you for your careful attention. Gracias por vuestra cuidadosa atención. I'm hoping you're going to have a great night's sleep. Espero que ustedes tengan una buena noche y descanso en And I look forward to continuing this conversation with you tomorrow. Y yo miro hacia mañana cuando podamos seguir continuando con esta conversación.